déjame decirte algo que probablemente te va a incomodar un poco, pero que necesitas escuchar hoy mismo. La mayoría de las personas que dicen honrar a Dios con su vida están viviendo exactamente al revés de lo que creen estar viviendo. Lo sé porque yo mismo lo viví durante años. Creía que con ir a la iglesia los domingos, con levantar las manos durante la alabanza y con decir amén en el momento correcto, ya estaba cumpliendo. Pero la verdad es que Dios no mira tanto lo que haces en público, sino lo que decides hacer cuando nadie te está viendo. Y si te quedas conmigo hasta el final de este mensaje, voy a desmontar completamente ese mito que te vendieron sobre la espiritualidad decorativa. Esa que se ve bonita en redes sociales, pero que no transforma nada en tu interior. Voy a mostrarte por qué tu mañana, esos primeros minutos después de abrir los ojos, son el campo de batalla real, donde se define si realmente estás honrando a Dios o simplemente estás repitiendo rituales vacíos que heredaste de alguien más. Antes de seguir, hazme un favor. Suscríbete ahora mismo a este canal porque necesito saber que lo que comparto aquí realmente te está llegando. Y déjame un comentario abajo diciéndome si alguna vez sentiste que hiciste todo bien, que oraste, que fuiste fiel, que diste tu mejor esfuerzo y aún así todo salió mal. Dime si alguna vez te preguntaste si Dios realmente estaba viendo lo que estabas haciendo o si simplemente estabas hablando solo. Quiero leerte, quiero saber tu historia porque cada comentario que dejas aquí me ayuda a entender qué mensaje necesitas escuchar después. Ahora sí, vamos directo al punto. Hace unos meses estaba conversando con un hombre al que voy a llamar Ricardo. Ricardo tiene 42 años, trabaja en una empresa de logística en Bogotá, tiene 2 hijos, una esposa que lo ama y una vida que desde afuera se ve completamente normal. Pero cuando hablamos esa tarde en mi oficina, Ricardo me dijo algo que me partió el corazón. Me dijo: Dante, yo oro todas las noches antes de dormir. Le pido a Dios que cambie mi vida, que me ayude a salir de las deudas, que bendiga a mi familia, que abra puertas, pero al otro día me levanto exactamente igual. No siento nada, no veo nada. Y ya no sé si Dios me escucha o si simplemente estoy haciendo todo mal. Le pregunté a qué hora se levantaba. Me dijo que a las 6:30. Le pregunté qué era lo primero que hacía al abrir los ojos. Me quedó callado un momento y después me dijo: agarro el celular, reviso WhatsApp, veo las noticias, checo el correo del trabajo. Le pregunté cuánto tiempo pasaba antes de hablar con Dios. Me miró y me dijo: como 2 horas, a veces más, depende del día. Y ahí estaba el problema. Ricardo le estaba pidiendo a Dios que dirigiera su día, pero le estaba entregando el control de su mente al mundo antes de entregarle el control a él. Entiende algo que cambió mi vida cuando lo comprendí. Honrar a Dios no es una actividad religiosa que hace de vez en cuando. Honrar a Dios es una postura de vida que se refleja en las decisiones más pequeñas, más invisibles, más cotidianas que tomas. Y la mañana es el momento donde esa postura se define. Porque lo que haces en las primeras horas del día no solo marca tu estado de ánimo, marca tu nivel de paz, marca tu capacidad de respuesta ante el caos. Marca si vas a vivir reactivo o proactivo. Marca si vas a ser víctima de tus circunstancias o arquitecto de tus decisiones. Y sobre todo, marca si realmente confías en que Dios tiene un plan para ti o si solo lo mencionas cuando ya todo salió mal. Ahora, déjame aclararte algo importante antes de que pienses que te voy a dar una lista de reglas religiosas que cumplir como si fueras un niño en catecismo. No te voy a decir que tienes que levantarte a las 5 de la mañana a orar 2 horas de rodillas o que si no lees 10 capítulos de la Biblia antes del desayuno, Dios va a estar enojado contigo. Eso es basura religiosa. Eso es legalismo disfrazado de espiritualidad. Lo que te voy a compartir son hábitos que nacen de una relación real con Dios, no de una obligación impuesta por tradición. Son hábitos que cambian tu interior, que ordenan tu mente, que limpian tu corazón y que te posicionan espiritualmente para que el resto del día tenga sentido. Porque puedes orar 1 hora en la mañana, pero si después sales de tu casa y tratas mal a tu esposa, si le gritas a tus hijos, si mientes en tu trabajo o si vives amargado todo el día, esa oración no sirvió de nada. Era solo ruido espiritual. Recuerdo una vez que mi mamá me dijo algo que nunca olvidé. Yo tendría unos 16 años y estaba pasando por una etapa en la que me levantaba tarde, andaba todo el día de mal humor, no tenía dirección y básicamente estaba desperdiciando mi vida sin darme cuenta. Un día, ella entró a mi cuarto, abrió las cortinas de golpe y me dijo: Dante, el que no gobierna su mañana, no gobierna su vida. En ese momento me molesté, pensé que estaba exagerando.
Pero años después entendí que tenía toda la razón, ¿sí? Porque la mañana es como el timón de un barco. Si lo ajustas bien desde el principio, aunque haya tormentas en el camino, el barco sigue avanzando en la dirección correcta. Pero si lo dejas suelto, si permites que cualquier viento lo mueva, vas a terminar en cualquier lugar menos donde querías llegar. Entonces empecemos por el primer hábito y quiero que lo entiendas no como una regla, sino como un principio de vida. Lo primero que debes hacer al abrir los ojos es agradecer antes de pedir. Suena simple, casi obvio, pero la mayoría de las personas hace exactamente lo contrario. Abrimos los ojos y lo primero que viene a nuestra mente es la lista de problemas, las deudas que no sabes cómo pagar. La discusión que tuviste ayer con tu pareja, el jefe que te trata mal, el hijo que no te obedece, la enfermedad que no se va, y empiezas el día desde la queja, desde la ansiedad, desde el miedo, y después te preguntas por qué vives estresado. Te voy a decir por qué. Porque estás sembrando estrés desde el primer segundo del día. Estás declarando escasez antes de declarar abundancia. Estás reconociendo el problema antes de reconocer al que tiene la solución. Cuando aprendí a empezar mi día agradeciendo, todo cambió. Y no te hablo de un agradecimiento superficial tipo gracias Dios por este día, dicho en automático mientras ya estás pensando en otra cosa. Te hablo de un agradecimiento consciente, específico, real. Gracias porque abrí los ojos, gracias porque tengo aire en mis pulmones, gracias porque tengo una cama donde dormir. Gracias porque tengo a alguien a quien abrazar. Gracias porque tengo trabajo aunque no sea el que soñé. Todo lo que hoy dedo puede empezar a ser un combino de sí breve. Gracias porque tengo comida aunque no sobre. Gracias porque estoy vivo y mientras haya vida hay esperanza. Este tipo de agradecimiento no es un truco psicológico para sentirte mejor. Es un acto de reconocimiento de que todo lo que tienes es un regalo, no un derecho. Y cuando empiezas reconociendo lo que ya tienes, tu mente se abre para recibir más. Porque Dios no llena manos cerradas. Celebrar llena manos abiertas que ya saben reconocer lo que han recibido. Conocí a una mujer en Monterrey a la que voy a llamar Patricia. Patricia había perdido a su esposo en un accidente de tránsito. Tenía 3 hijos pequeños, trabajaba 12 horas al día limpiando casas y apenas le alcanzaba para comer. Un día vino a una de mis conferencias y al final se me acercó llorando. Me dijo, Dante, yo no tengo nada por qué agradecer. Mi vida es un desastre. Dios me quitó a mi esposo y me dejó sola con esta carga. Le dije, Patricia, tus hijos están vivos, tienes salud para trabajar, tienes un techo, tienes manos que pueden abrazar, tienes fe suficiente para estar aquí buscando respuestas. Empieza por ahí. Ella me miró como si le hubiera dicho algo obvio, pero que nunca había visto. 6 meses después me escribió un mensaje. Me dijo que había empezado a agradecer todas las mañanas por cosas pequeñas. Y que poco a poco su perspectiva cambió. No porque su situación mejorara de la noche a la mañana, sino porque ella empezó a ver lo que sí tenía en lugar de lo que había perdido. Y cuando cambias tu mirada, cambia tu realidad. Ahora bien, después de agradecer, viene algo que muchos evitan porque les da miedo: enfrentarse a sí mismos. Y es revisar tu corazón antes de revisar tu teléfono. Este es un hábito que literalmente puede cambiar toda tu vida si lo aplicas con honestidad. Vivimos en una época donde lo primero que hacemos al despertar es agarrar el celular. Y no me malinterpretes, no te voy a decir que el celular es del diablo ni nada de eso, pero sí te voy a decir que cuando lo primero que entra a tu mente son las noticias del mundo, los mensajes de otras personas, las redes sociales, los problemas ajenos, estás permitiendo que tu día sea definido por voces externas antes de escuchar tu propia voz y sobre todo antes de escuchar la voz de Dios. Piénsalo así, tu mente en la mañana es como una casa vacía. Las primeras cosas que entran son las que van a ocupar los mejores lugares. Si lo primero que entra es basura, chisme, negatividad, comparación, ansiedad, eso va a estar en la sala principal de tu mente todo el día. Pero si lo primero que entra es paz, propósito, verdad, dirección divina, todo lo demás que llegue después va a tener que acomodarse alrededor de eso. Entonces, antes de agarrar el teléfono, tómate aunque sea 5 minutos para preguntarte, ¿hay algo que necesito soltar? ¿Hay alguien a quien necesito perdonar? ¿Hay alguna mentira que me estoy creyendo? ¿Hay algún miedo que está gobernando mis decisiones? Esto no es terapia barata, esto es autoexamen espiritual.
Y es un hábito que honra a Dios porque estás diciendo, Señor, antes de salir al mundo, quiero asegurarme de que mi interior esté alineado contigo. Porque puedes orar, puedes leer la Biblia, puedes ir a la iglesia, pero si tu corazón está lleno de resentimiento, de envidia, de orgullo, de amargura, nada de eso va a funcionar. Estar espiritualmente activo, pero emocionalmente muerto. Y Dios no quiere zombies religiosos, quiere hijos despiertos, conscientes, libres. Hace unos años conocí a un pastor joven en Guadalajara, lo voy a llamar Andrés. Andrés tenía una iglesia de casi 1000 personas. Predicaba todos los domingos, oraba por los enfermos, aconsejaba matrimonios. Desde afuera todo se veía perfecto. Pero un día me confesó que estaba a punto de renunciar al ministerio. Le pregunté por qué. Y me dijo, porque soy un fraude, Dante. Yo predico amor, pero tengo resentimiento contra mi papá desde hace años. Sí, predico perdón, pero no puedo perdonar a la persona que me traicionó. Predico paz, pero vivo ansioso todo el tiempo. Ya no aguanto más esta doble vida. Le dije, Andrés, el problema no es que seas un fraude. El problema es que nunca te has detenido a limpiar tu corazón. Estás tan ocupado sirviendo a otros que te olvidaste de cuidar tu propia alma. Esa conversación es lo que... Y desde ese día empezó a practicar este hábito. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, revisaba su corazón. Y poco a poco empezó a sanar. No porque alguien más lo sanara, sino porque él decidió ser honesto consigo mismo y con Dios. Ahora déjame preguntarte algo y quiero que lo pienses de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a revisar tu corazón sin juzgarte, sin esconderte, sin mentirte? Es porque la mayoría de nosotros vivimos huyendo de nuestro interior. Nos mantenemos ocupados, distraídos, entretenidos, porque le tenemos miedo al silencio, le tenemos miedo a lo que podríamos descubrir si nos quedamos quietos. Pero honrar a Dios implica tener el valor de mirarte al espejo emocional y decir, esto es lo que hay, esto es lo que necesito cambiar. Y voy a pedirle ayuda a Dios para hacerlo. El tercer hábito que quiero compartirte es declarar verdad sobre tu vida antes de que el mundo declare mentiras. Y esto es clave porque vivimos bombardeados de mensajes negativos todo el tiempo. Los noticieros te dicen que todo está mal, te hacen sentir que no eres suficiente. Tu pasado te susurra que no mereces nada bueno. Tus errores te gritan que ya no hay esperanza. Y si no aprendes a declarar verdad sobre ti mismo desde la mañana, vas a vivir todo el día creyendo las mentiras que otros dijeron sobre ti o que tú mismo te has creído. ¿Cuál es esa verdad? La verdad es que eres hijo de Dios. La verdad es que fuiste creado con propósito. La verdad es que tus errores no definen tu destino. La verdad es que Dios tiene planes buenos para ti, aunque ahora no los veas. La verdad es que no estás solo, aunque te sientas abandonado. La verdad es que eres amado incondicionalmente, aunque no te sientas amable. Necesitas declarar eso en voz alta, no en tu mente, en voz alta. Porque cuando lo declaras, tu cerebro lo escucha, tu espíritu lo recibe y tu fe se activa. Yo sé que suena raro. Sé que hay gente que piensa que esto es pensamiento positivo barato o que es autoayuda disfrazada de fe. Pero déjame decirte algo. La Biblia está llena de declaraciones. Dios no solo pensó el mundo, lo declaró. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Jesús no solo pensó que Lázaro debía resucitar, lo declaró. Dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió. Hay poder en la palabra hablada. Y cuando tú declaras la verdad de Dios sobre tu vida, no estás inventando nada, estás alineando tu boca con lo que Dios ya dijo sobre ti. Estás poniéndote de acuerdo con el cielo. Y cuando haces eso, las cosas empiezan a moverse. Recuerdo una chica en Medellín a la que voy a llamar Camila. Camila había sido abusada cuando era niña. Creció creyendo que estaba rota, que era sucia, que no valía nada. A los 25 años llegó a la iglesia destrozada emocionalmente con intentos de suicidio en su historia y sin ninguna esperanza. Alguien le dijo que empezara a declarar todas las mañanas, soy amada, soy valiosa, soy libre, soy nueva. Al principio no lo creía. Lo decía llorando porque sentía que era mentira, pero lo siguió haciendo todos los días, durante meses. Y poco a poco algo empezó a cambiar. No fue mágico, no fue instantáneo, pero fue real. Hoy Camila es consejera de mujeres que pasaron por lo mismo que ella es. Y todo empezó cuando decidió declarar verdad sobre su vida, aunque su corazón todavía no la sintiera. Entonces te pregunto, ¿qué estás declarando sobre tu vida? ¿Estás declarando escasez o abundancia? ¿Estás declarando fracaso o propósito?
estás declarando soledad o compañía divina. Porque lo que sale de tu boca en la mañana marca la atmósfera espiritual de todo tu día. Y si empiezas quejándote, maldiciendo tu suerte, repitiendo lo mismo de siempre, vas a vivir atrapado en lo mismo de siempre. Pero si empiezas declarando lo que Dios dice de ti, aunque todavía no lo veas manifestado, estás plantando semillas de fe que tarde o temprano van a dar fruto. El cuarto hábito es algo que a muchos les cuesta, pero que es absolutamente necesario. Ordena tu espacio antes de empezar tu día. Y sé que ahora estás pensando, Dante, ¿en serio? ¿Me vas a hablar de limpiar mi cuarto? ¿Eso que tiene que ver con honrar a Dios? Tiene todo que ver, porque el orden externo refleja el orden interno. Y el desorden externo alimenta el caos interno. No puedes vivir en medio del desastre físico y esperar tener claridad mental. No puedes tener tu casa hecha un desastre y pretender que tu vida esté en orden, porque todo está conectado. Piensa en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Dios le dio instrucciones muy específicas a Moisés sobre cómo debía ser construido, dónde debía estar cada cosa, cómo debía mantenerse limpio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y cuando tú vives en desorden, estás viviendo fuera de su diseño. No te estoy diciendo que tu casa tiene que parecer revista de decoración. Te estoy diciendo que tu espacio debe reflejar respeto. Respeto por ti mismo. Respeto por los que viven contigo. Respeto por lo que Dios te ha dado. Hace poco hablé con un hombre al que voy a llamar Fernando. Fernando vino a pedirme consejo porque sentía que su vida estaba estancada. No avanzaba en el trabajo. Su matrimonio estaba frío. Sus finanzas eran un desastre. Le pregunté cómo estaba su casa. Me dijo, normal. Le dije, descríbemela. Me dijo, bueno, está un poco desordenada. Tengo ropa acumulada. Platos sucios, papeles por todos lados. Pero es que no tengo tiempo, Dante. Le dije, David, Fernando, tu casa es un reflejo de tu mente. Y si tu casa está en caos, tu mente está en caos. Y si tu mente está en caos, tus decisiones van a estar en caos. Y si tus decisiones están en caos, tu vida va a estar en caos. Me molestó un poco, pero decidió intentarlo. Dedicó un fin de semana completo a ordenar su casa. Tiró lo que no servía. Organizó lo que sí, limpió a fondo y me escribió una semana después diciendo, no sé qué pasó, pero siento que puedo pensar con más claridad. Me siento más liviano respecto a todos. No fue magia, fue principio espiritual. El orden no es solo estético, es espiritual. Porque cuando ordenas tu espacio estás diciendo, yo gobierno aquí, yo decido cómo se ve esto. Yo no soy víctima del caos. Y esa mentalidad se traslada a todas las áreas de tu vida. Empiezas a ordenar tus finanzas, empiezas a ordenar tus relaciones, empiezas a ordenar tus prioridades. Y poco a poco tu vida empieza a tener sentido. Entonces, todas las mañanas, aunque sea 5 minutos, ordena tu cama, recoge lo que está tirado, acomoda lo que está fuera de lugar y mientras lo haces, dile a Dios, así como estoy ordenando esto, ordena tú mi corazón. Ahora vamos al quinto hábito y este es uno de los más poderosos. Aliméntate espiritualmente antes de alimentarte físicamente. La mayoría de las personas se levanta y lo primero que hace es ir directo a la cocina. Café, desayuno, lo que sea. Y no está mal desayunar. Pero si alimentas tu cuerpo antes de alimentar tu espíritu, estás diciendo que tu cuerpo es más importante que tu alma. Y no lo es. Tu cuerpo es temporal. Tu espíritu es eterno. Entonces la prioridad debería estar clara. ¿Sí? ¿Cómo alimentas tu espíritu? Leyendo la palabra. Pero no de cualquier manera. No se trata de abrir la Biblia en una página al azar, leer un versículo y listo. Se trata de buscar dirección, de buscar verdad, de buscar alimento real. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que tu espíritu necesita comida tanto como tu cuerpo. Y si no lo alimentas, se va a debilitar. Y cuando tu espíritu está débil, cualquier viento te mueve, cualquier problema te derrumba, cualquier opinión te afecta. Yo aprendí esto de una forma dolorosa. Hubo una época en mi vida donde estaba tan ocupado con el ministerio, con las conferencias, con los compromisos, que dejé de leer la Biblia para mí. La leía para preparar mensajes, para predicar, para enseñar, pero no la leía para alimentarme. Y poco a poco me fui secando por dentro. Llega funcionando por fuera, pero por dentro estaba vacío. Hasta que un día colapsé, no físicamente,
emocionalmente. Y fue ahí donde entendí que no puedes dar lo que no tienes. No puedes alimentar a otros si tú mismo estás desnutrido. Espiritualmente, desde ese día hice un compromiso. Todas las mañanas, antes de hacer cualquier otra cosa, leo la palabra. A veces son 10 minutos. A veces son 30, depende del día. Pero no me salto ese momento, porque sé que si no lo hago, voy a salir al mundo desarmado. Y el mundo es un campo de batalla. Y no puedes ir a la batalla sin armadura. Entonces, te reto. Empieza mañana, antes de agarrar el celular, antes de desayunar, antes de hacer cualquier cosa, abre la Biblia, lee un salmo, lee un proverbio, lee un capítulo de los evangelios y pregúntale a Dios, ¿qué quieres decirme hoy? No lo hagas por obligación. Hazlo porque sabes que lo necesitas, porque sabes que sin Él no puedes hacer nada. Y cuando empieces a hacerlo con esa actitud, vas a ver cómo tu día cambia, porque vas a tener paz en medio de la tormenta. Vas a tener sabiduría en medio de la confusión. Vas a tener fuerza en medio de la debilidad. El sexto hábito es orar con propósito, no con repetición. Y esto es algo que tengo que decirlo con claridad porque hay mucha confusión al respecto. Orar no es repetir frases bonitas. Orar no es usar un lenguaje religioso que suena espiritual, pero que no significa nada. Es presentado. Orar es conversar con Dios. Es hablarle como le hablas a alguien que amas, que te conoce, que te entiende. Y en esa conversación tiene que haber honestidad, tiene que haber vulnerabilidad, tiene que haber propósito. ¿Qué significa orar con propósito? Significa que no estás orando solo para cumplir con un ritual. Estás orando porque tienes algo específico que decirle a Dios, algo que pedirle, algo que confesarle, algo que agradecerle. Y cuando oras así, tu oración tiene peso, tiene poder, tiene dirección, porque no es ruido, es comunicación real. Jesús les enseñó a sus discípulos a orar y lo primero que les dijo fue, cuando oren no usen vanas repeticiones como hacen los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso significa que Dios no está impresionado con oraciones largas y rebuscadas. Está esperando oraciones sinceras y específicas. Entonces, en lugar de decir, Señor, bendíceme, di, Señor, necesito sabiduría para tomar esta decisión. En lugar de decir, Señor, ayúdame, di, Señor, dame fuerzas para perdonar a esta persona. En lugar de decir, Señor, abre puertas, di, Señor, muéstrame qué puerta debo empujar hoy. Entonces, conocí a una señora en Cali a la que voy a llamar Marta. Marta oraba todos los días, pero siempre oraba lo mismo. Señor, bendice a mi familia, cuida a mis hijos, provee para mis necesidades. Y no estaba mal, pero era genérico, era automático. Tales. Un día le dije, Marta, ¿qué necesidad específica tienes hoy? Se quedó pensando y me dijo, necesito que mi hijo encuentre trabajo. Lleva 6 meses desempleado y está deprimido. Le dije, entonces ora por él a Dios exactamente lo que necesitas. Y después pregúntale qué puedes hacer tú para ser parte de la solución. Y empezó a orar diferente. Y empezó a actuar diferente. Habló con personas. Buscó oportunidades. Movió contactos. Y 2 meses después su hijo consiguió trabajo. ¿Fue solo la oración? No. Fue la oración con acción. ¿Sientes? Fue la oración con propósito. Entonces, cuando ores en la mañana, sé específico, dale a Dios, ¿qué necesitas hoy? No mañana, es hoy. Y después pregúntale, ¿qué espera Él de ti hoy? Porque la oración no es solo pedir, es escucharte. Y muchas veces Dios está esperando que te calles para poder hablarte. Pero estás tan ocupado hablando que no lo dejas responder. El séptimo hábito es moverte físicamente porque tu cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Y sé que este tema incomoda a muchos porque hemos espiritualizado tanto la fe que olvidamos que somos seres integrales. Tienes espíritu, tienes alma y tienes cuerpo. Y los 3 importan. Y los 3 necesitan cuidado. No puedes honrar a Dios con tu espíritu si estás destruyendo tu cuerpo. No puedes pedirle a Dios que te dé salud si tú no estás haciendo nada por cuidarte. Entonces, parte de honrar a Dios en la mañana es mover tu cuerpo. No te estoy diciendo que te inscribas a un gimnasio ni que corras un maratón. Diciendo que hagas algo, camina 15 minutos, estírate.
haz ejercicio en tu casa, lo que sea. Pero muévete, porque cuando te mueves, tu sangre circula mejor, tu mente se despeja, tu energía aumenta y tu estado de ánimo mejora. Y todo eso te prepara para enfrentar el día con más fuerza. Además, cuando cuidas tu cuerpo, estás diciendo, Dios, gracias por este cuerpo que me diste. Voy a cuidarlo, voy a honrarlo. Porque sé que es tuyo. Y esa es una forma de adoración que muchos no entienden. Piensan que adoración es solo cantar en la iglesia, pero adoración es también cómo tratas tu cuerpo. Emprenata. ¿Cómo lo alimentas? ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo usas? Hace años conocí a un pastor que pesaba más de 150 kilos. Tenía diabetes, presión alta, problemas de corazón y seguía predicando sobre fe, sobre milagros, sobre el poder de Dios. Pero su cuerpo estaba destruido. Un día le dije con todo el respeto del mundo, hermano, no puedes pedirle a la gente que confíe en Dios para su salud si tú no estás haciendo nada por la tuya. Se ofendió. Intentó, pero después lo entendió. Empezó a cambiar sus hábitos. Empezó a moverse, empezó a comer mejor, Tito. Y no solo mejoró su salud, mejoró su ministerio. Porque cuando tu cuerpo está bien, todo lo demás fluye mejor. El octavo hábito es conectar con alguien antes de desconectarte del mundo. Y esto es algo que hemos perdido en esta era digital. Vivimos en la misma casa con personas, pero no nos hablamos. Nos levantamos, cada quien agarra su celular y ya, no hay conexión, no hay conversación, no hay presencia. No hay presencia y eso está matando a las familias. Está matando los matrimonios, está matando las relaciones. Entonces parte de honrar a Dios en la mañana es honrar a las personas que Él puso en tu vida. Si estás casado, saluda a tu esposa, abrázala, dile algo bonito. Si tienes hijos, despídete de ellos antes de salir. Míralos a los ojos, bendícelos. Si vives solo, llama a alguien, manda un mensaje de ánimo, conecta, porque fuimos creados para relación. Y cuando vives desconectado de las personas, vives desconectado de Dios, porque Dios es relación. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, una esencia. Relación perfecta. Recuerdo un matrimonio que aconsejé hace un tiempo. Los voy a llamar Luis y Ana. Llevaban 20 años casados, pero vivían como extraños. Se levantaban, él se iba a trabajar, ella se quedaba en casa y pasaban el día sin hablarse. Cuando llegaban en la noche estaban tan cansados que solo cenaban y se iban a dormir. Y así todos los días. Les pregunté cuándo fue la última vez que se dijeron algo significativo. Ahí no supieron responder. Les dije, empiecen por la mañana. Antes de que Luis se vaya a trabajar, tómense 5 minutos para hablar, para mirarse, para conectar. Al principio fue incómodo, pero lo hicieron y poco a poco empezaron a recuperar lo que habían perdido. Porque la conexión no se da sola, se construye. Y se construye en los momentos pequeños. El 9º hábito es planificar tu día con intención, no con reacción. La mayoría de las personas vive reactiva. Algo pasa y reaccionan. ¿Sí? Alguien les dice algo y reaccionan. Surge un problema y reaccionan. Y así viven todo el día, apagando incendios, respondiendo a lo urgente, pero nunca haciendo lo importante. Y al final del día están agotados, pero no avanzaron en nada que realmente importara. Entonces, parte de honrar a Dios en la mañana es planificar tu día. Trata de tener cada minuto programado como si fueras un robot. Se trata de tener claridad sobre qué es lo importante hoy. ¿Qué es lo que no puede quedar sin hacer? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas? ¿Qué es lo que va a acercarte a tu propósito? Y cuando tienes esa claridad, es más fácil decir no a lo que no importa. Yo aprendí esto cuando me di cuenta de que estaba diciendo sí a todo. A cada invitación, a cada compromiso, a cada solicitud. Y terminaba exhausto, frustrado y sin tiempo para lo que realmente importaba. Entonces empecé a planificar mis días con intención y empecé a preguntarle a Dios cada mañana, ¿qué quieres que haga hoy? Y cuando Él me mostraba, yo lo hacía. Y todo lo demás lo dejaba para después o simplemente decía no. Y eso cambió todo. Porque empecé a vivir con propósito en lugar de vivir con presión. Empecé a hacer lo importante en lugar de solo lo urgente. Y empecé a sentir que mi vida tenía dirección. Entonces, todas las mañanas antes de salir, toma 5 minutos para planificar tu día. Escribe las 3 cosas más importantes que necesitas hacer.
y comprométete a hacerlas, no importa qué más pase. Esas 3 cosas no se negocian. Y llegamos al 10º hábito. Y este es el que cierra todo. Declara tu dependencia de Dios antes de confiar en tu capacidad. Porque el mayor error que cometemos es pensar que podemos solos. Con nuestro esfuerzo, con nuestra inteligencia, con nuestra experiencia, vamos a lograrlo. Y salimos al mundo confiando en nosotros mismos. Y cuando algo sale mal, nos derrumbamos. Porque pusimos nuestra confianza en algo que no era confiable. La Biblia dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso significa que tu sabiduría tiene límites, tu fuerza tiene límites, tu capacidad tiene límites. Pero Dios no tiene límites. Entonces, cuando empiezas tu día declarando: Señor, sin ti no puedo hacer nada. Necesito tu ayuda, necesito tu dirección. Posicionándote correctamente, estás posicionando que correctamente estás reconociendo que Él es Dios y tú no. Esa humildad es lo que abre las puertas del cielo sobre tu vida. Conocí a un empresario en la Ciudad de México al que voy a llamar Roberto. Roberto había construido un negocio exitoso, ganaba bien, tenía todo resuelto. Pero un día todo se derrumbó. La economía cambió, perdió clientes, tiento de dinero y se quedó en la ruina. Vino a verme desesperado. Me dijo: Dante, yo siempre confié en mí, en mi capacidad, en mi inteligencia. Y ahora que no tengo nada, me doy cuenta de que nunca confié en Dios. Le dije: Roberto, a veces Dios permite que perdamos todo para que aprendamos que Él es todo lo que necesitamos. Empezó a orar diferente, empezó a depender diferente. Y poco a poco Dios empezó a restaurar lo que había perdido. Pero esta vez Roberto no estaba confiando en su capacidad, estaba confiando en Dios. Entonces, todas las mañanas antes de salir, en voz alta: Señor, hoy dependo. No confío en mi fuerza, confío en la tuya. No confío en mi sabiduría. Tú confío en la tuya. Guíame, dirígeme, úsame. Y cuando hagas eso, vas a ver cómo Dios se mueve en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Ahora déjame juntarlo todo porque quiero que veas el panorama completo. Estos 10 hábitos no son una lista de tareas religiosas. Son una forma de vida. Son una manera de posicionarte espiritualmente para que Dios pueda trabajar en ti a través de ti. Porque adorar a Dios no es solo lo que haces en la iglesia. Es lo que haces en tu casa, en tu cuarto. Ten tu mañana. En los momentos donde nadie te ve. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia. No de la noche a la mañana. Pero poco a poco, tu mente se aclara, tu corazón se sana, tus relaciones mejoran, tus decisiones son más sabias, tu vida empieza a tener sentido y empiezas a ver la mano de Dios en lugares donde antes solo veías caos. Pero déjame ser claro en algo. Estos hábitos no van a hacer que tu vida sea perfecta, no van a eliminar los problemas. No van a hacer que todo salga como tú quieres, pero sí van a hacer que tengas paz en medio de la tormenta. Van a hacer que tengas fuerza cuando te sientas débil. Van a hacer que tengas esperanza cuando todo parezca perdido, porque no estás confiando en los hábitos. Estás confiando en el Dios que está detrás de los hábitos. Y quiero que entiendas algo más. Para poder, no tienes que ser perfecto en esto. No tienes que hacerlo todo bien desde el primer día. Va a haber mañanas donde te levantes tarde, donde no tengas ganas, donde te saltes alguno de estos hábitos. Y está bien. La gracia de Dios es suficiente. Lo importante es que sigas intentando. Que sigas avanzando, que no te rindas. Porque el enemigo de tu alma quiere que creas que si no lo haces perfecto, mejor no lo hagas. Quiere que creas que ya es demasiado tarde. Es que ya perdiste demasiado tiempo, que ya no vale la pena. Pero eso es mentira. Hoy es un nuevo día. Hoy puedes empezar de nuevo. Hoy puedes decidir que tu mañana va a ser diferente. Siente que tu vida va a ser diferente, que tu relación con Dios va a ser diferente. Y quiero dejarte con un reto práctico. Esta semana, elige 3 de estos 10 hábitos, solo 3, y comprométete a practicarlos todas las mañanas. No intentes hacer los 10 de golpe porque te vas a frustrar. Empieza con 3. Hazlos con intención, hazlos con fe. Y cuando ya los tengas integrados en tu rutina, agrega otros 3. Y así, poco a poco, hasta que todos estos hábitos sean parte natural de tu vida. Y mientras haces esto, quiero que observes qué cambia.
Observa cómo te sientes, observa cómo piensas, observa cómo respondes a las situaciones, observa cómo mejoran tus relaciones, observa cómo se aclara tu mente, observa cómo crece tu fe. Y cuando veas esos cambios vas a entender que esto no es religión, esto es relación, esto es vida, esto es honrar a Dios con todo lo que eres. Ahora quiero que hagas algo por mí. Si este mensaje te tocó, si algo de lo que compartí aquí resonó en tu corazón, déjame un comentario abajo. Dime cuál de estos 10 hábitos es el que más necesitas implementar en tu vida. Dime qué es lo que más te cuesta. Dime qué es lo que más te desafió. Porque quiero saber qué está pasando en tu corazón. Quiero saber cómo puedo seguir ayudándote. Y quiero que sepas que no estás solo en esto. Y si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Porque cada semana estoy compartiendo mensajes como este. Mensajes que no son para entretenerte, son para transformarte, son para desafiarte. Son para ayudarte a vivir la vida que Dios diseñó para ti. Y si este mensaje te ayudó, compártelo. Envíaselo a alguien que sabes que lo necesita. Porque tal vez esa persona está esperando escuchar exactamente lo que tú acabas de escuchar. Y recuerda esto, tu mañana define tu día. Tu día define tu semana define tu mes define tu año. Y tu año define tu vida. Entonces, si quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar tu mañana. Empieza por honrar a Dios desde el primer momento en que abres los ojos. Empieza por poner tu fe en acción. Empieza por vivir con intención. Porque Dios no está esperando que seas perfecto. Está esperando que seas obediente. Está esperando que des el primer paso. Esperando que confíes en Él. Y cuando lo hagas, vas a descubrir algo hermoso. Vas a descubrir que Dios estaba ahí todo el tiempo, esperándote, amándote, preparando cosas para ti que ni siquiera puedes imaginar. ¿Sí? Y vas a entender que honrar a Dios no es una carga, es un privilegio, es una bendición. Es la mejor decisión que puedes tomar cada mañana. Así que te dejo con esto. Mañana, cuando abras los ojos, antes de hacer cualquier otra cosa, agradece. Declara verdad, ordena tu espacio, aliméntate espiritualmente, ora con propósito, mueve tu cuerpo, conecta con alguien, planifica tu día y declara tu dependencia de Dios. Venido, porque te prometo que cuando honras a Dios con tu mañana, Él honra tu vida con su presencia. No hay nada más poderoso que eso, que Dios te bendiga, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que te dé paz. Nos vemos en el próximo mensaje. Y recuerda, tu vida puede cambiar, pero empieza por cambiar tu mañana.